Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 30. Fiel a la predicción de Sukuna, la Legión Devoradora tardó apenas una semana en conquistar la totalidad del sistema. Después de enfrentarse a un solo mundo por sí mismo, Sukuna había optado por pasar el resto de su tiempo leyendo, viendo películas extrañas y comiendo algo llamado crema coagulada helada, en lugar de ayudar en la guerra en general. Y, de hecho, los devoradores no lo necesitaban. Sin embargo, vigilaba de cerca los acontecimientos de la guerra, por si acaso requerían algún tipo de intervención de su parte, pero parecía que tal cosa era, de hecho, innecesaria. Y así, Ryomen Sukuna, Rey de las Maldiciones, terminó cerca de 100 episodios de telenovelas de los antiguos días de Tera, cosas demasiado dramáticas con tramas que iban por todas partes, pero que por lo demás eran las únicas cosas que podía ver, porque realmente no había muchas películas sobrevivientes, y estas eran tan antiguas que prácticamente eran anteriores a la era interestelar de la humanidad. Corazón Salvaje no tenía sentido, pero fue lo suficientemente entretenido como para que Sukuna terminara comiéndose una docena de tarrinas de crema coagulada helada cuando terminó todo. Los mismos devoradores, asombrosamente, no perdieron ni uno solo de ellos. Claro, muchos resultaron gravemente heridos y fueron enviados de inmediato a la bahía médica para recibir tratamiento, generalmente aquellos que sufrían de Wild Boys y su propia brujería orca, que era muy potente, pero el resto pudo curarse y salvarse muy fácilmente con RCT. Al final, nadie murió. Los heridos fueron salvados y restaurados. Las fortalezas, fábricas y ciudades orcas fueron derribadas, e incluso el jefe de guerra finalmente fue arrastrado y destrozado por el propio Yamamoto Genryusei, quien también, posteriormente, tenía el mayor número de habilidades, porque su técnica innata era la mejor para eliminar un gran número de enemigos. Nadie protestó por su victoria. De hecho, los legionarios celebraron después quitándose los cascos y festejando con los cadáveres de los orcos, un acto que imitaron del propio Sukuna. Yamamoto se ganó el honor de devorar el cadáver del jefe de guerra. Incluso desde el espacio exterior, Sukuna sintió el aumento de la producción y las reservas de energía malditas cuando sus legionarios tomaron el poder de los orcos para sí mismos. Los recordadores registraron el evento como la fiesta de los devoradores, su primer acto de comerse los restos de sus enemigos. De una manera extraña, Sukuna se sintió orgulloso de ellos. La capacidad de tomar las energías malditas de otros por medio del canibalismo fue una de las pocas herramientas que lo elevaron a los niveles más altos de la sociedad de Jujutsu en la era Heian. Y ahora los devoradores aparentemente poseían esa misma habilidad, probablemente heredada de su genética, o sin embargo ese proceso realmente funcionó, ya que ninguno de ellos desarrolló nada parecido a Misushi en términos de función. Tal vez realmente eran sus hijos. No, todavía no se han ganado ese derecho. En cualquier caso, Sukuna sonrió mientras se cernía sobre Yamamoto Shigekun y Genryusei, posiblemente el miembro más poderoso de la Legión Devoradora, lo suficientemente fuerte como para tal vez derrotar a su yo de la era Heian si alguna vez se encontraban y luchaban. El hombre había matado a decenas de millones de orcos y había derrotado él mismo el jefe de guerra. El segundo más cercano resultó ser uno de los 5 capitanes, Shor, cuya técnica innata le permitió convocar y manejar tormentas eléctricas y huracanes que abarcaban continentes, un contendiente cercano contra las llamas de Yamamoto. Has ganado el desafío y, como prometiste, recibirás una recompensa, sonrió Sukuna. Realmente nunca había hecho esto antes, al menos, no por esta razón en particular. Entonces, debería ser entretenido, si nada más.
Inhalara Sukuna reunió una gran parte de su poder en un solo dedo, una 20ª parte de sus reservas totales, una cantidad razonable como recompensa y ciertamente gigantesca para todos los demás, seguida de una parte de su alma, un pequeño fragmento que contenía los datos espirituales suficientes para que Yamamoto eventualmente desarrollara su propia versión de Mizushi, tal vez una que se quemó al cortar. Pero no hay suficientes datos para que Sukuna pueda hacerse cargo del cuerpo del hombre. Al menos, por ahora, el rey de las maldiciones no necesitaba un recipiente. Después de todo, ya poseía el cuerpo más perfecto que podía desear, un cuerpo que era lo suficientemente poderoso como para almacenar una cantidad ilimitada de energía maldita, un cuerpo que podía adaptarse a casi cualquier entorno y sobrevivir incluso en el vacío del espacio. Un recipiente simplemente sería inferior, incluso si la técnica innata de Yamamoto fuera interesante y poderosa. Su dedo índice derecho se volvió negro con energía maldita, humeante y humeante. A diferencia de la última vez que hizo esto, en la era Heian, lo que Sukuna creó no fue exactamente un objeto maldito o un artefacto. No contenía su voluntad ni su mente. Si nada más, era solo un recipiente para energía maldita y nada más. Con una sonrisa, Sukuna se arrancó el dedo derecho de la mano, volviendo a crecer uno nuevo tan rápido que parecía como si ya hubiera un dedo en su lugar, antes de entregarle el apéndice ennegrecido y humeante a Yamamoto. Esa pequeña cosa, reflexionó Sukuna, contenía más energía maldita de la que la mayoría de los hechiceros de Jujutsu podrían soñar, ciertamente mayor que sus reservas antes de su reencarnación. Come esto y recibirás un fragmento de mi poder, mi potencial. Dijo Sukuna, sonriendo. Los ojos de Yamamoto se abrieron ligeramente. Detrás de él, el resto de la legión devoradora se inclinó con reverencia como era natural. Yamamoto aceptó el dedo ennegrecido y lo mantuvo cerca por un momento, con los ojos brillando. Con el tiempo, tal vez, puedas desarrollar una técnica similar a la mía, o no. Este tipo de cosas no son exactamente una ciencia. Adelante, cómetelo. Yamamoto se tragó el dedo y comenzó a convulsionar en el suelo, ola tras ola de energías malditas que brotaban dentro de su cuerpo. Él sería así por un tiempo, reflexionó Sukuna, hasta que las energías malditas se asentaran adecuadamente y el cuerpo de Yamamoto se aclimatara a la avalancha de poder. El rey de las maldiciones pasó por encima de su legionario caído y se dirigió a los demás. Lo mismo ocurre con el resto de ustedes. Aquellos de ustedes que sean dignos recibirán el mismo regalo. Y, curiosamente, su próxima campaña sería la manera perfecta para que otros comiencen a probarse a sí mismos. Yamamoto ahora estaba oficialmente fuera de cualquier otra competencia, no porque fuera injusta, sino porque simplemente ya no era práctica. Después de todo, sus dedos personificaban el concepto de rendimientos decrecientes, especialmente para los simples portadores de dedos. Un recipiente real sería una historia completamente diferente, pero eso no era el punto. Los portadores de dedos solo podían contener las energías de un solo dedo. Tomar otro solo haría que la energía maldita, alojada en su interior, se disipara y desapareciera, una pérdida total de tiempo y esfuerzo en ese caso. Sin embargo, los portadores de dedos excepcionalmente talentosos podrían tener suficiente talento para manipular su energía maldita como para consumir 2 o tal vez 3, pero Sukuna no había conocido a nadie con tanto control fino antes. Un hechicero de Jujutsu con los míticos 6 ojos podría ser capaz de hacerlo fácilmente, pero entonces Sukuna ni siquiera estaba completamente seguro de que existieran los 6 ojos, incluso en ese entonces. Te haré sentir orgulloso, señor Sukuna. Dijo Yamamoto, tambaleándose de rodillas, con los ojos desenfocados, pero por lo demás duros y acerados. Sukuna miró al legionario y sonrió. Las energías malditas de Yamamoto fluctuaron salvajemente, probablemente causando una cantidad agonizante de dolor, del tipo que no podría tratarse fácilmente con el uso de RCT. No lo dudo, dijo Sukuna, antes de volverse para mirar al resto de la legión. Por un momento, se preguntó si el segundo más cercano, el capitán Shore, merecía una recompensa propia, antes de decidirse en contra.
Solo podía haber un ganador y tampoco podía pensar en otra recompensa para dar, a menos que hubiera uno entre ellos que pudiera manejar la trísula, lo cual era muy poco probable ya que, incluso ahora, Sukuna luchaba por hacer un uso completo de ese artefacto divino. Un legionario, sin importar cuán fuerte pensara que era, perdería su fuerza vital y maldeciría la energía casi instantáneamente. La misma recompensa les espera al resto de ustedes. Aquellos que me impresionen, aquellos que ganen estas pequeñas competiciones que asigno para cada campaña, recibirán un fragmento de mi poder. Y ustedes están de suerte. La sonrisa de Sukuna se ensanchó. Nuestra próxima campaña se enfrentará a un imperio orco que tiene control sobre 5 sistemas, 5. Haremos todo lo posible para esta guerra total, eso significa que los hombres de hierro finalmente se desatarán, junto con todos los nuevos y geniales juguetes que el viejo Malcador nos dejó para que juguemos, pero que aún no hemos usado. Había muchas armas y otros armamentos que las otras legiones probablemente nunca verían, simplemente por lo que se avecinaba. Sí, Sukuna sabía todo sobre eso. Todavía estaba un poco lejos, por supuesto, pero tanto Malcador como el emperador creían que al menos la mitad de los primarcas se rebelarían por una razón u otra, dividiendo el imperio en 2. Pero debido a que ambos juzgaron, correctamente, que no había absolutamente ninguna posibilidad de que el propio Sukuna se rebelara o se volviera contra el imperio, le ofrecieron los geniales juguetes y artilugios, cosas que harían conquistar mundos enteros mucho más rápido pero también más aburrido. Sin embargo, 5 sistemas completos no eran nada de lo que burlarse. De acuerdo con esta pequeña cosa del blog de datos aquí, se llama el Imperio Orco de Umazad. Umazad es el nombre del sistema principal, el corazón de su pequeño imperio alienígena. Ahora, la competencia ha cambiado un poco. Un ganador para quien tiene más muertes y otro ganador para quien salva a más personas, civiles o compañeros legionarios, lo que sea. No iba a haber civiles en ningún sistema al que fueran. Malcador lo dejó perfectamente claro. Pero Sukuna notó un comportamiento espantoso de la competencia anterior y era que más de unos pocos legionarios dejarían atrás a sus compañeros solo para tratar de matar a más orcos. Eso estuvo bien, honestamente. A nivel personal, a Sukuna no le importaba si alguno de ellos moría. Sin embargo, desde el punto de vista de un líder, Sukuna sabía que reemplazar a los muertos sería un gran desafío y que no podía conquistar sistemas enteros por sí mismo, sin importar cuántos enemigos matara. Entonces, en lo que respecta a Sukuna, esto era solo un medio para minimizar bajas y lesiones, manteniendo ese espíritu competitivo. Además, agregó Sukuna. Y permítanme aclarar esto perfectamente, no quiero que ninguno de ustedes se convierta en asesinos sin sentido y sin alma, porque eso los haría más débiles, menos creativos. Por lo tanto, participará en otra forma de competencia, reservada para el tiempo entre campañas. En pocas palabras, será una competencia creativa. Cree una obra de arte, cualquiera que sea su forma. Pintas, cantas, bailas, incluso actúas en grupo, lo que quieras hacer. Pero todos ustedes tienen que participar, ¿o no? Realmente no me importa tanto. Juzgaré tus obras de arte antes de que salgamos del reino maldito. Diviértete. Y, con eso, Sukuna se dio la vuelta y se alejó. Tenía otra telenovela que ver y varios tarros más de crema coagulada helada para terminar de comer. Además, realmente no tenía mucho que hacer entre campañas y sus devoradores ya eran tan fuertes que podían permitirse dedicar más tiempo al arte y otras actividades creativas en lugar de simplemente entrenar todo el tiempo. Ese fue un error que muchos hechiceros de Jujutsu en la era Heian cometieron a menudo en su búsqueda del poder, un error que los debilitó. Aquellos que vivían una vida plena, tenían amigos y pasatiempos y disfrutaban de su propia existencia, siempre eran más fuertes que aquellos que vivían solo por una cosa, aquellos que se dedicaban a un solo ideal. Sukuna era fuerte porque perseguía cosas que no estaban relacionadas con la fuerza y el poder, porque vivía una vida plena. Y, de hecho, quería lo mismo para los devoradores, incluso si técnicamente estaban diseñados específicamente solo para la guerra. Capítulo 31.
La competencia creativa iba razonablemente bien, en realidad, reflexionó Sukuna cuando se encontró aplaudiendo en una presentación teatral de 10 legionarios, uno que casi le recordó las obras que disfrutaba con tanta frecuencia de la era Heian. De alguna manera, los legionarios habían ideado una historia que, curiosamente, era casi idéntica a la historia del emperador Hinu, que era un hechicero de Jujutsu que afirmaba descender de una línea de sangre de dioses. Sukuna deseaba tener la oportunidad de luchar contra ese tipo, porque, hasta donde él sabía, Kenjaku era uno de los hijos bastardos de Hinu, habiendo desarrollado un TC similar al que supuestamente ejercía el primer emperador de Japón, pero entonces Sukuna ya no estaba muy seguro de ese mito en particular, considerando cuánto tiempo había erosionado la verdad, mezclando mentiras, mitos y fantasías. En cualquier caso, la presentación fue increíble. En realidad, hasta ahora, cada actividad artística demostrada, realizada o exhibida por sus legionarios ha sido simplemente asombrosa. A regañadientes, Sukuna tuvo que admitir que, muy probablemente, los devoradores heredaron esta habilidad para el arte, el diseño y la teatralidad del propio Sukuna, probablemente algo que recibieron de su semilla genética. Lo fue, algo, supuso. Aunque pensarlo le molestaba un poco, no se podía negar que sus legionarios se estaban pareciendo cada vez más a su antiguo yo, maestros de muchas artesanías, admiradores del arte, la belleza y casi todo lo que hay bajo el sol. Incluso los que le habían presentado delicias culinarias lo habían hecho de manera asombrosa, creando platos que habrían avergonzado a Uraume. El propio Sukuna tenía un profundo aprecio por las formas de arte más subyugadas y personales, como cocinar, bordar, tejer, música, poesía o escribir en general, e incluso simplemente dibujar con carbón sobre papel, simplemente porque esas formas de arte habían sido las primeras que pudo aprender. Las artes más grandiosas eran caras, después de todo, o, al menos, requerían materiales que eran difíciles de adquirir. Hasta ahora, cada forma de arte que sus legionarios le habían presentado eran todas las cosas que había hecho antes, incluso si sentían que lo habían descubierto ellos mismos, lo cual era así, interesante. En cualquier caso, ningún otro legionario o grupo de legionarios se presentaba hoy. El sistema que se les ocurrió fue que un grupo de ellos programaría sus presentaciones o presentaciones para el día y lo haría a tiempo. Según su horario, sería otro, 2 días antes de la próxima presentación, algo sobre el tallado de mármol, que Sukuna había hecho una docena de veces, pero que no le gustaba demasiado, ya que el mármol no era nada común en Japón, y las herramientas con las que se tallaban a menudo eran de mala calidad, generalmente hierro o bronce, los cuales eran molestos de usar. Aunque, es cierto, sus legionarios tuvieron acceso a herramientas mucho mejores que él, durante la era Heian. Entonces, Sukuna se encogió de hombros, supuso que eso sería bastante emocionante. En realidad, mirando hacia atrás, el rey de las maldiciones también era conocido por ser misericordioso con los artistas y artesanos, en aquellos días. Muchas eran las veces que paseaba por un pueblo y, la mayoría de las veces, perdonaba a quienes creaban cosas maravillosas e interesantes, herreros y pintores o lo que fuera que hubieran sido. Por supuesto, todavía se comía mujeres y niños, pero Sukuna solía dejar solos a los creativos. O aquellos que dedicaron toda su vida a la búsqueda de la perfección de un oficio singular, como espadachines o armeros. De hecho, Sukuna estaba bastante seguro de que, entre sus muchos títulos terribles, era conocido como el artista maldito. Sí, así lo llamó una vez, solo una vez, un viejo campesino que no le temía y se dirigía a él como a un igual. Sukuna resopló. En la era Heian, había muy pocos que no temblaban ante la mera visión o mención de él, muy pocos que se mantenían firmes, y aún menos eran los que lo hacían sin jujutsu. Los humanos que se mantuvieron firmes, en particular, lo divirtieron sin cesar. No era que los respetara ni nada de eso, pero la novedad de eso muy a menudo lo llevó a perdonarles la vida. Dicho esto, había unos pocos a quienes Sukuna respetaba activamente, los valientes y los atrevidos, los que miraban a la muerte a los ojos y no se inmutaban, los humanos que poseían corazones de hechiceros de Jujutsu, lo mismo que ese anciano que lo llamaba el artista maldito, justo antes de saltar y tratando de matarlo con, de todas las cosas, una pala, solo para proteger a su familia.
Sukuna le dio la muerte de un guerrero y, a su vez, perdonó a la familia del hombre. Porque le apetecía. Su blog de datos hizo pin y Sukuna miró hacia abajo y descubrió que, curiosamente, acababa de recibir un mensaje de otra legión, de uno de sus parientes, que solicitaba el apoyo de su legión para una campaña particularmente difícil. Eso, por lo general, nunca sucedía, reflexionó Sukuna. Los primarcas eran, a pesar de todo su poder, personas terriblemente orgullosas que probablemente preferirían quemarse vivas antes de pedir ayuda, excepto tal vez uno o dos que no estaban demasiado obsesionados con su orgullo, al menos, según Malcador y el perfil de primarca que había obtenido. Y eso también significaba que este mensaje solo podía provenir de dos legiones posibles: las salamandras o los 1000 hijos. Sukuna solo había conocido a Horus, quien, sin duda, probablemente disfrutaba del uso de Kamutoke ahora. Pero Magnus y Vulcan eran conocidos por ser particularmente amigables con sus compañeros primarcas. Aunque, entre los dos, Magnus tenía miedo, pero estaba ciego a las necesidades y pediría ayuda si fuera necesario. Vulcan, por otro lado, disfrutaba activamente de las campañas con sus hermanos. Sukuna levantó la ceja mientras abría el mensaje completo y revisaba los detalles. El mensaje se desentrañó y, de hecho, no era un mensaje escrito, sino un video, de un hombre calvo de piel negra, tan negro como el carbón y los ojos, bueno, brasas encendidas. Vulcan. Sukuna levantó una ceja. Entonces tenía razón. Era de las salamandras. La impresión que había obtenido era que la suya era una de las legiones más poderosas. La situación debió haber sido bastante grave, de hecho. Saludos, hermano mío, soy yo, Vulcan, primarca de las salamandras. Me gustaría solicitar formalmente su ayuda en la campaña de Agurash. Estamos experimentando una resistencia mucho mayor de lo que esperábamos anteriormente. Los Aguras y Xenos son astutos y numerosos, y creo que tus devoradores serían el complemento perfecto que nos traerá la victoria final sobre los Xenos. Específicamente, probamos una táctica de martillo y yunque y no funcionó. Me gustaría ver cómo les gustaría a los Xenos si, en cambio, hubiera 2 martillos. Tu ayuda sería muy apreciada, hermano mío. Sukuna se rió entre dientes. La idea de las tácticas de martillo y yunque, aplicadas en la misma escala de guerra llevada a cabo por las legiones astartes y las legiones imperiales, era casi ridícula. Pero luego, cuando se piensa más, el concepto sería aplicable a casi cualquier cosa. Los devoradores, Vulcan dedujo correctamente, eran en gran medida una legión de martillos muy mortales, muy pesados además. Sonriendo, Sukuna envió un mensaje rápido al capitán, informándole del cambio de destino. El capitán Loktar respondió con una simple confirmación de la orden de Sukuna. Vulcan, señaló Malcador, era el más poderoso físicamente de los primarcas por un margen muy amplio, no el mejor luchador o duelista, señaló Sukuna, solo el físicamente más fuerte. Curiosamente, también se sabía que los salamandras eran los más humanos de todas las legiones, al menos, según Malcador, razón por la cual a menudo eran enviados a lidiar con otras facciones humanas, a diferencia de Sukuna, a quien definitivamente no se le permitía tratar de lidiar con otras facciones humanas. A pesar de que él explicó que no quería destruir mundos enteros sin ninguna razón. En cualquier caso, Vulcan incluyó muchos detalles adicionales sobre los Aguras y Xenos y las últimas actualizaciones de la campaña Agurasi en sí. Al final resultó que, los Agurasi eran una especie de raza insectoide que compartía una especie de colmena, que poseía la capacidad de transferir información instantáneamente a través de años luz, lo que, pensó Sukuna, debió haber sido molesto de tratar y la fuente probable de las dificultades de Vulcan, ya que su coordinación habría sido incomparable. En su mayoría, los Agurasi dependían de agujas quitinosas para transmitir información entre enjambres, fuertemente custodiados y numerosos, algún tipo de dispositivo orgánico de comunicaciones FTL que desconcertaba incluso a las mentes más brillantes de los magos biológicos. Los Xenos también tenían alrededor de 100 formas diferentes, cada una diseñada de forma única para un rol muy específico, que iba desde combate, apoyo o construcción.
Sin embargo, al igual que los xenos que había sacrificado alegremente con Skarbrand, los Agurasi mantenían anestesia en todas sus formas. Sin embargo, a diferencia de los alienígenas Skittering que había masacrado por millones, los Agurasi en realidad mantuvieron alguna forma de civilización, uno que les ha permitido extenderse a otros planetas. La campaña en sí lo fue, bueno, no iba mal, pero se estaba paralizando, debido a la coordinación superior de los Agurasi. El sistema Agurasi, que alguna vez había sido un sistema controlado por humanos, estaba compuesto por 20 planetas, lo cual era honestamente asombroso, y los Agurasi controlaban 15 de ellos, mientras que la Legión de Vulcan controlaba el resto. Quedó muy claro que la guerra, que se suponía que terminaría rápidamente, se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste, una picadora de carne, algo en lo que los Astartes no debían participar. Por otra parte, los devoradores serían perfectamente capaces de participar en tales guerras. Y, en una batalla de desgaste, un enemigo con mentalidad de colmena con la capacidad de fabricar soldados con drones siempre iba a ganar. Y, hasta donde él sabía, las salamandras no eran particularmente conocidas por su ferocidad o salvajismo, ya que carecían del poder de perforación necesario para cambiar las mareas de la guerra. Basado completamente en lo que Sukuna sabía sobre las legiones, los ultramarines, los guerreros de hierro, los puños imperiales y quizás la guardia de la muerte, fueron las mejores legiones astartes para librar tales guerras. Pero, de nuevo, Sukuna no conocía las otras legiones más allá de lo que hablaban las hojas de datos. Para ser honesto, no estaba completamente seguro de por qué el entrenamiento no estaba más estandarizado. Aunque, supuso, tenía sentido que diferentes legiones, que estaban separadas entre sí a través de años luz y estaban bajo el control total de individuos muy diferentes, desarrollaran sus propias peculiaridades y trucos. Cualquiera que fuera el caso, Sukuna estaba feliz de ayudar. Después de todo, una de las órdenes del emperador era ayudar a sus aparentes hermanos siempre que pudiera. Y, bueno, Vulcan preguntó amablemente. Encogiéndose de hombros, Sukuna luego envió la información a cada uno de sus legionarios. Y luego, habló a su unidad de comunicaciones, sincronizándose con todos ellos. Atención, todos ustedes. Tomaremos un desvío para ayudar a las salamandras en una campaña que se está convirtiendo en una guerra de desgaste, algo que ellos no están haciendo, equipado para negociar. Aprende y prepárate. Mostraremos a nuestros queridos hermanos y primos lo que es la verdadera matanza. Los devoradores estaban más cerca, en función, de los devoradores de mundos. La única diferencia era que los legionarios de Sukuna eran mucho mejores en su trabajo que los de Angron. Después de todo, conquistaron todo un sistema en una semana, un sistema que estaba bajo el control de un poderoso imperio orco. Ni siquiera necesitaron la ayuda de la Legión Imperial. Sus devoradores, individualmente, valían al menos 100 infantes de marina del espacio normal en términos de destreza y eficiencia en combate, capaces de llegar a extremos de los que ningún otro guerrero transhumano era capaz, simplemente debido a su dominio del RCT, que fue precisamente la razón por la que Sukuna los hizo entrenar con él primero. En conclusión, eran similares a los devoradores de mundos, pero mejores en todas las formas imaginables. Una semana después, la flota de Sukuna regresó al espacio real, justo fuera del sistema Agurasi, a unos miles de kilómetros de un mundo que estaba bajo el control de las salamandras, ahora guarnecidas por la Legión Imperial y los Mechanicus. De pie en el puente de su nave insignia, con los brazos cruzados sobre el pecho, Ryumen Sukuna frunció el ceño cuando recibieron una transmisión del primarca, Vulcan, de las salamandras. Sukuna se encogió de hombros cuando el rostro negro azabache de su aparente hermano apareció en la pantalla. Brevemente, Sukuna se preguntó si Vulcan, como Horus, desarrollaría su propia hechicería de Jujutsu a través de la proximidad y, de ser así, ¿qué técnica maldita recibiría? Oye. Saludos, hermano mío. Y bienvenido al sistema Agurasi. Capítulo 32. Sukuna no se molestó en bromas. Lo había hecho, bueno, él no tiene nada que decirle a Vulcan, de verdad. Y, más que nada, todavía no estaba interesado en conocer a Vulcan. No se intercambiaron palabras. Las señales y códigos se intercambiaban entre flotas y bases, pero nada más que eso.
Entonces, Sukuna hizo que su flota se dirigiera directamente al mundo ocupado por Agurasi más cercano, un planeta desértico que veía demasiada luz solar. Una gran parte de la flota Xenos estaba actualmente involucrada en una batalla naval masiva contra la flota de Vulcan. Sukuna no sabía ni le importaba por qué ventaja táctica luchaban. Pero estaba agradecido, porque significaba que su flota no tendría que participar en otra batalla naval contra un enemigo numéricamente superior, lo que, una vez más, lo obligaría a desplegar el escuadrón del ala negra. No es que hubiera nada de malo en hacerlo, a Sukuna simplemente no le gustaba la idea de que los devoradores no tuvieran sentido en las batallas navales. Puede que tenga que rectificar ese pequeño error. Pero, todas las cosas llegaron con el tiempo. Y, a medida que su flota se cernía sobre un mundo alienígena, había cosas mucho más importantes de las que preocuparse por el momento, también más divertidas. Estructuras de Agurasi salpicaban el planeta desértico, agujas altas y dentadas hechas de sustancia quitinosa, mientras que construcciones biomecánicas, titanes, atravesaban pesadamente el paisaje. Las diminutas formas de los trabajadores Agurasi, drones y constructores también saltaban, acompañadas de las formas guerreras más grandes. Todas sus armas antiaéreas se dirigieron hacia la flota de Sukuna. Aunque, considerando la distancia, no dispararon un solo tiro. Eso cambiaría pronto, reflexionó el rey de las maldiciones, cuando las cápsulas comenzaron a llover del cielo. Según los informes de Vulcan, los Agurasi usaban principalmente armas de plasma, que fabricaban dentro de sus propios cuerpos, capaces de atravesar armaduras poderosas. Tampoco fueron tiros terribles, como los orcos. Vulcan ya perdió a bastantes de sus hijos ante los alienígenas Agurasi. Y más morían con cada compromiso. La evidencia estaba allí mismo, en la superficie del planeta mismo, las ruinas de estructuras y fortificaciones imperiales, vehículos abandonados, aviones estrellados y maquinarias destrozadas. Esto, sonrió Sukuna, sería una buena prueba para los devoradores. Comencemos. Se dio la orden y los devoradores se movieron con precisión. Desde el puente de mando, Sukuna observó cómo las cápsulas de lanzamiento se desplegaban en perfecta sincronía, el ruido sordo de miles de mecanismos de lanzamiento liberando sus cargas útiles a la atmósfera, seguido de las ardientes vetas de descenso que marcaron el cielo del planeta. Cada cápsula estaba repleta de los mejores guerreros de su legión, cada uno de ellos perfeccionado hasta el filo de la navaja a través de un entrenamiento brutal y una batalla implacable. Descendieron como martillos, listos para destrozar a los xenos de abajo. Príncipe Sukuna, el capitán Shahid habló a su lado. Todas las cápsulas de lanzamiento han sido, lanzadas. También estoy informando de varios Vogies que se dirigen hacia nuestra flota. Me comprometo. Sukuna le dio unas palmaditas en el hombro al capitán. Haz lo que quieras. Te estoy dando el mando total sobre la nave, como de costumbre. Usa el escuadrón de alas negras si las cosas se ponen difíciles. De lo contrario, iré allí por diversión. Como órdenes, príncipe Sukuna. Sukuna sintió la anticipación en el aire, el hambre de batalla que latía en cada devorador. Su legión prosperó en el caos de la guerra, sus mentes sintonizadas con el ritmo del combate. El planeta desértico, con su duro sol y su paisaje implacable, fue el escenario perfecto para su destreza. Los Agurasi, con todos sus esfuerzos coordinados y plasma mortal, pronto aprenderían el verdadero significado de la matanza. Después de todo, muchos de sus legionarios ya habían descubierto el uso y la creación de herramientas malditas, y muchos de ellos habían convertido toda su armadura de poder en una herramienta maldita, aunque la mayoría se conformó con armas simples. Uno de los legionarios, Caronte, en realidad le regaló un brazalete, hecho completamente de cuentas de adamantío, nada especial, pero estaba imbuido de energía maldita, lo que lo convertía en una herramienta maldita por tecnicismo. Sukuna se lo puso alrededor de la muñeca izquierda. Caronte no tenía idea de lo que realmente hacía, lo cual era bastante divertido, considerando que ese mismo legionario se perfilaba para convertirse en uno de los fabricantes de herramientas malditas más talentosos entre los devoradores. A medida que las cápsulas de caída se acercaban a la superficie, las defensas Agurasi finalmente respondieron.
Rayos de plasma se dispararon hacia arriba, atravesando el cielo con una precisión mortal, parpadeando en azul y blanco, como relámpagos. Cada proyectil viajaba demasiado rápido para que las cápsulas de caída lo evitaran. Algunas cápsulas fueron alcanzadas, detonando en el aire, desafortunado, pero sus poderosas armaduras al menos deberían haber mantenido sus cuerpos intactos, lo que significaba que la mayoría de los que se encontraron con fuego y plasma todavía tenían una especie de oportunidad de volver a la vida cuando golpearon el suelo, pero la mayoría continuó su descenso, su trayectoria inquebrantable. Sukuna observó impasible cómo aterrizaban las primeras cápsulas, levantando nubes de polvo y escombros. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En el momento en que las cápsulas tocaron el suelo, explotaron y liberaron a los devoradores a la refriega. Vestidos con armaduras negras y carmesí, cargaron con un rugido, sus armas ya ardían. El fuego de plasma llovió sobre ellos, pero los devoradores avanzaron, sus movimientos casi fluidos a pesar del peso de su armadura. Cerraron la distancia con una velocidad aterradora, enfrentando a los Agurasi en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Su primer objetivo fue la ciudad Agurasi más grande y poblada, que Sukuna pensó que debía haber sido donde fabricaron nuevos drones, guerreros y demás. La mayor fuerza de devoradores se estrelló contra la ciudad, como un martillo del cielo. Otros grupos más pequeños atacaron nodos de control, torres masivas que, según la teoría de Vulcan, fueron utilizadas por los Agurasi para comunicarse con la mente colmena más grande. La sonrisa de Sukuna se ensanchó al observar la carnicería. Los Agurasi eran formidables, sus armas de plasma mortales, pero carecían de la ferocidad y la pura fuerza de voluntad que definían a su legión. Los devoradores atraviesan las filas xenos como una guadaña a través del trigo, sus espadas y hachas atraviesan quitina y hueso con facilidad. La sangre y el licor salpicaban la arena, los gritos de los moribundos ahogados por el rugido de la batalla. El propio Sukuna no había optado por una cápsula de caída cuando saltó de su nave insignia y se unió a la carnicería. Sabía que algunos de sus legionarios deseaban emular tal cosa, pero estaba bastante seguro de que ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al reingreso. Sukuna aterrizó en medio de ella, enemigos por todos lados. Se había asegurado, por supuesto, de estar lo más lejos posible de sus legionarios, solo para salvarlos del daño colateral. La ubicación que había elegido era el nodo de control más fuertemente defendido, inundado de torretas y trampas, y legiones de soldados no tripulados, cada uno listo para morir por la mente colmena. Alrededor del nodo de control había una especie de asentamiento que se extendía por millas y millas, incluso bajo tierra. Sukuna sonrió y juntó las manos, sus dedos formando un sello de mano. Sus energías malditas cobraron vida a su alrededor. Expansión de dominio. Santuario malévolo. La manifestación completa aún estaba más allá de él, desafortunadamente, pero muy recientemente había logrado dar el siguiente paso adelante desde un dominio abierto hacia la manifestación completa. Sukuna no estaba completamente seguro de si esta etapa merecía su propio nombre, pero fue un gran paso lejos de un simple dominio abierto. Entonces, tal vez, merecía su propio título. Dominio manifestado. El santuario de huesos y calaveras apareció detrás de él, el centro del santuario malévolo. Pero el entorno ya no cambió. El telón de fondo de oscuridad y sombras que normalmente aparecía con la expansión de su dominio había desaparecido, innecesario. La luz del sol reveló el esplendor del santuario malévolo cuando cientos de miles, tal vez incluso millones, de Agurasi fueron talados de inmediato, sus cuerpos destrozados por millas y millas y millas. El nodo de control en sí mismo no duró mucho ya que su estructura cristalina se cortó en poco más que cintas. Ninguna de las criaturas alienígenas se acercó a él. Un titán Agurasi surgió del suelo rugiendo, pero su volumen apenas le ofrecía protección y también fue talado con la misma facilidad que todo lo demás. Y entonces, se detuvo. A su alrededor, polvo, sangre y trozos de carne y huesos yacían esparcidos por todas partes. Y Sukuna estaba razonablemente seguro de que casi todos los Agurasi dentro del alcance estaban muertos, excepto algunos sobrevivientes que tuvieron la suerte de haber estado fuera del alcance de su dominio. Su ciudad quedó reducida a escombros, sus estructuras desaparecidas y arruinadas.
Sukuna sonrió al sentir un gigantesco aumento de energías malditas desde dos puntos distintos del planeta, seguido de un rugido de fuego y un destello de relámpago. Al este había una gran acumulación de nubes de tormenta. Al oeste, una gran inundación de llamas. El Capitán Shore, el llamador de tormentas, y Yamamoto Henry Yusei, la llama del fin, habían desatado sus técnicas malditas, las cuales tenían el potencial de arruinar las superficies de planetas enteros. Bien. Esos dos se perfilaban como los más fuertes de los devoradores. Sukuna saltó de los escombros y aterrizó sobre el cuerpo en ruinas de un titán Agurasi, con su masa quitinosa cubierta de profundos cortes y grietas. Sukuna se desempolvó y respiró hondo. Y luego, abrió la transmisión de Vulcan, uno que había ignorado durante la última hora más o menos. Vulcan seguía esperando al otro lado del canal. Persistente. Encogiéndose de hombros, Sukuna activó el dispositivo de comunicaciones, levantando la ceja cuando apareció un pequeño video en vivo de la cara negra azabache de Vulcan en la parte inferior derecha de su visión periférica. TSK todavía no estaba del todo acostumbrado a estas interfaces neuronales. Pero él vio la necesidad. ¿Qué? Hermano, soy yo, Vulcan. ¿Puedo preguntar por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Sukuna se encogió de hombros. Pediste apoyo, ¿verdad? No me gusta que me digan cómo se supone que debo hacer las cosas. Entonces, déjenme a mí y a los devoradores alborotar y ustedes, muchachos, siéntense allí y sean bonitos, o pueden unirse a nosotros en la matanza y divertirse. Tu elección. Ya veo. Vulcan se rió de buena gana. Muy bien, hermano mío. Tú y tu legión arrasarán todo lo que quieras, mientras que mi legión atacará en sus puntos débiles. Después de eso, invadiremos su mundo natal y lo aplastaremos juntos. Sukuna sonrió. Genial. La luz del sol desapareció cuando las nubes de tormenta del Capitán Shore cubrieron el cielo, sobre sus cabezas. Sukuna respiró, captando el aroma de todo el exceso de energía maldita en el aire. Había tanta muerte, guerra y carnicería en todo el planeta que no le sorprendería en absoluto si Skarbrand apareciera de repente o si de todo esto surgiera una maldición de desastre. Lo que sea. Sus legionarios eran más que capaces de lidiar con espíritus malditos. Según su estimación, los devoradores tardarían tal vez un día entero en limpiar todo este planeta y la mayor parte de ese tiempo probablemente se dedicaría a limpiar todos los túneles subterráneos de los extraterrestres. Dicho esto, los Agurasi lucharon con todo lo que tenían, su coordinación les permitió lanzar ataques sorpresa contra los devoradores que se habían vuelto demasiado confiados. Sukuna estaba conectado con cada uno de ellos y, según su recuento, 15 ya estaban demasiado heridos para seguir luchando y 20 estaban muertos, no, 22. 22 muertes ya. Eso fue interesante, los Agurasi no eran tan fuertes, pero entonces, pensó Sukuna, la muerte era algo natural en cualquier campo de batalla. Uno solo podía escapar de ella durante un tiempo, antes de que se pusiera al día. El hecho de que los Agurasi usaran exclusivamente armas de plasma hizo poco para obstaculizar el inminente espectro de la muerte. De hecho, el propio Sukuna admitiría fácilmente que las armas de plasma eran en realidad bastante aterradoras. La variante del Imperio contenía suficiente poder para vaporizar los torsos de los marines espaciales. Los Agurasi hicieron uso de variantes aún más fuertes. La muerte de unos pocos devoradores fue trágica, dado su bajo número. Pero había muchos candidatos de regreso en Shibuya y, tal vez, era hora de dar un pequeño rodeo y visitar su mundo nuevamente. Necesitaba nuevos reclutas. Con suerte, esta vez, muchos serían lo suficientemente fuertes como para ser incluidos en los devoradores. Vulcan miró fijamente los informes, suspiró y negó con la cabeza. Bueno, Horus le advirtió que Sukuna era impredecible y errático. Simplemente no esperaba que su hermano intentara tomar un planeta entero, usando solo su legión, los devoradores, sin ningún tipo de apoyo del ejército imperial. Pero, considerando todo, Ryomen Sukuna estaba ganando. ¿Y qué clase de hermano sería si no participara en una pequeña competencia amistosa? La repentina llegada de Sukuna había inclinado drásticamente la balanza. Bien. Buscaba vengar la muerte de sus hijos.